Ya, entonces, vamos a comenzar con espacios métricos. ¿Ya? Bien, ¿dónde va a surgir la idea de lo que vamos a ver a continuación? En general, uno, cuando buscaba distancias entre dos puntos, simplemente lo hacía en el espacio o en el plano. Así que lo que uno hacía era una línea recta entre dos puntos. Voy a admitir a Loreto. ¿Ya? Entonces la pregunta es, si los espacios son algo no tan intuitivo como es un plano o un espacio R3 o R a la N, donde para buscar, para buscar distancia entre dos puntos simplemente se va por la línea recta, podemos pensar en un espacio cualquiera, ¿ya? O en un conjunto cualquiera incluso, ni siquiera un espacio de los que ya conocemos. Por ejemplo, en la esfera. Si queremos tomar la esfera como nuestro propio conjunto, entonces tomar la distancia entre dos puntos ya no es una línea recta, sino que es un arco de esfera, ¿cierto? ¿Ya? Entonces, en el arco de esfera es donde se ve el camino que recorremos para llegar de un punto a otro. Entonces, la pregunta es cómo calculamos la distancia que hay entre estos dos puntos dentro de la esfera. Porque si, bueno, si metemos la esfera dentro del espacio R3, entonces simplemente tomamos la distancia usual que es de punto a punto y nos estaríamos pasando por fuera de la esfera. ¿Ya? La pregunta es la distancia que va por dentro, que va por como caminando encima de la esfera. ¿Ya? Y esto se quiere pensar para cualquiera, porque, bueno, por ejemplo, en la esfera ya podemos, con lo que conocemos, ya podemos hacer cuánto mide un arco y cosas así, ¿cierto? Ya podemos manipular lo que sabemos hasta ahora de cálculo para calcular esa distancia, ¿ya? Pero en general, la idea es llevarlo a cualquier conjunto. Entonces, vamos a basarnos en las propiedades que vimos anteriormente, de valor absoluto, de módulos, ¿cierto? Todas esas propiedades que ya analizamos anteriormente. Y esto lo vamos a adaptar a un conjunto cualquiera, ¿ya? Entonces, vamos a tener una base de propiedades que nos van a definir la noción de distancia en cualquier conjunto. Entonces, sea un conjunto cualquiera no vacío, ¿ya? Entonces, una métrica se define como esta función. O sea, es como la función e a la 2, ¿cierto? Cuando hablamos de R2, ¿se acuerdan? Que podemos verlo como pares. Acá lo podemos ver como e a la 2, ¿ya? Un elemento D, y esos dos elementos los operamos con el D y nos da un número real, ¿ya? Es una función con valores reales, ¿ya? Entonces, las primeras propiedades, ¿cuáles son? Primero, que sea positiva la evaluación de esos dos puntos, ¿ya? La función sea mayor o igual que 0, no positiva, mayor o igual que 0, ¿ya? Eh, para todo punto que evaluemos en esa función. Lo siguiente es que si calcular la distancia entre dos puntos nos da 0, entonces es equivalente a decir que era el mismo punto al que estábamos yendo, ¿ya? Bueno, en general, estoy hablando hace rato de puntos, pero en general los elementos de este conjunto los vamos a llamar puntos, ¿ya? No es que sean puntos NRN o cosas así, los vamos a llamar puntos, ¿no? Entonces, cuando tomamos la distancia entre estos dos puntos, nos da igual a 0, quiere decir que es equivalente a que los dos puntos son el mismo. La otra propiedad, tercera propiedad, es de simetría. Si nosotros calculamos la distancia entre un punto y otro, entonces es lo mismo que calcular la distancia del otro al un punto, ¿ya? Es lo mismo. Y por último, la desigualdad triangular, ¿ya? Si tenemos la distancia entre dos puntos, entonces eso va a ser menor o igual que poner la distancia entre un punto intermedio, distancia entre el punto intermedio y el punto final, ¿ya? Si lo queremos decir así, de punto inicial y final. ¿Ya? Entonces, a esta expresión de x y la vamos a llamar distancia entre x e y, ¿ya? Y al par, el conjunto con d
se le va a llamar espacio métrico. ¿Hasta ahí tienen alguna duda? ¿En las convenciones, en los axiomas? ¿No? Pareciera que no hay dudas. Por lo menos vi una X, muy bien. Ya, entonces, por ejemplo, los números reales y la función valor absoluto de la resta de los reales. Eso es un espacio métrico. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, la nota, o sea, la definición de espacio de valor absoluto, recuerden que es x menos y. Bueno, no debería ponerle ya, pongámosle como usualmente es. El valor absoluto de... como la duda de qué letras ocupar, porque más adelante las vamos a ocupar como elementos. Pero en estricto rigor da lo mismo. Ya, no. Entonces, recuerden que la noción de valor absoluto es intuitivamente que se toma el positivo de, digamos, el elemento que tengamos dentro de ese valor absoluto. ¿Ya? Eso es como de manera coloquial, si lo quieren ver así. ¿Ya? Pero lo que quiere decir es que ya definiendo la distancia entre números reales o distancia que usualmente conocemos, es como la distancia desde el punto A o del número A hacia el origen, ¿cierto? Así que siempre era positivo. En este caso, como tenemos esa propiedad, sabemos que el valor absoluto es siempre positivo o igual a 0, ¿cierto? Por lo tanto, la primera propiedad estaría lista, ¿cierto? La primera propiedad es esa, ¿ya? La distancia es positiva. La segunda propiedad, ¿ya? Dice que si la distancia es igual a 0, entonces son iguales los puntos. O bueno, equivalente a eso. ¿Ya? Entonces, para el caso de acá, o sea, lo que estamos haciendo es viendo que efectivamente es una distancia, una métrica, ¿ya? Así que R con esto es un espacio métrico. Bien. Bueno, la parte 1 estaría lista por la definición de valor absoluto. La parte 2. Si esto es igual a 0, ¿ya? Entonces, recordemos, tenemos dos casos. Tenemos este o este. Así que si eventualmente A fuera mayor o igual que 0, entonces tendríamos x menos y igual a 0, ¿ya? Este es el caso que x menos y sea mayor o igual que 0, así que el valor absoluto va a ser igual a x menos y solamente, por la definición, por la parte de acá, ¿ya? Y por lo tanto se tiene que x es igual a y. Si ocurriera el otro caso, que x menos y fuera menor que 0, entonces deberíamos colocar menos x más y igual a 0, ¿cierto? Y por lo tanto sería y igual a x, lo cual nos llevaría a una contradicción con la parte de arriba, ¿cierto? Así que efectivamente x es igual a y, en cualquiera de los casos, ¿ya? Y se cumpliría la propiedad 2. Propiedad 3, que es simplemente simetría, ¿ya? Esta se cumple también de inmediato por una de las propiedades de valor absoluto. Entonces esta es la parte 2, o la propiedad 2. Y la propiedad 3 sería asimetría. Bueno, la simetría es casi evidente por el hecho de propiedades de valor absoluto, como dije recién, porque esto es lo mismo que decir menos y menos x, ¿cierto? ¿Ya? Sería lo mismo que eso. Y si separamos en menos 1 por la propiedad multiplicativa de valor absoluto, ya tendríamos que eso es igual a y menos x, menos x, ¿ya? Y por lo tanto se tiene la igualdad entre el de xy, que sería eso, y el de ix, que sería lo de acá. Así que se cumple la... perdón. Se cumple que la distancia de x a y es la misma que la distancia de y a x, para este caso.
Muy bien, entonces la propiedad 3 estaría lista. Por último, la propiedad 4 también es inmediata por propiedad de valor absoluto, por el hecho de que en el valor absoluto ya tenemos la desigualdad triangular, ¿cierto? ¿Ya? Por el hecho de que esto lo podemos dejar como x menos z más z menos y, ¿cierto? O sea, haber sumado 0 entre medio de x e y. Y por lo tanto, por la desigualdad triangular de valor absoluto, nos va a quedar que x menos z más z menos y. Y por lo tanto se tiene la propiedad 4, que es la de acá. ¿Ya? Esta propiedad que está aquí. Para cualquier x, y z en R. Muy bien. Y con esto hemos demostrado que efectivamente R con la métrica D, que es la de valor absoluto, la cual también la podemos notar así. Más adelante también vamos a anotarla de esa forma. R con esta métrica es un espacio métrico. Bien. Aquí le puse minúscula. ¿Alguna pregunta hasta aquí? No sé si quedó claro que la idea de, o sea, ver que sea un espacio métrico es tomar elementos de nuestro espacio o de nuestro conjunto, en este caso R, y aplicarlas y verificar que las propiedades de acá se cumplen. Entonces, verificamos que era mayor o igual que 0, por definición de valor absoluto no había problema. Verificamos que esto era igual a 0, entonces era equivalente a decir que x igual a y. Ah, bueno, aquí me faltó una parte. Ya, ojo, pido formalidades y no. Nosotros partimos con esta, partimos de esta, e implicó la de allá, ¿cierto? Voy a borrar esa y después la coloco más allá. Ya, ojo. Yo tomé x menos y, lo que pasa es que tomé la parte más difícil y me olvidé de la más fácil. Aquí tomamos que la distancia fuera 0. Y de ahí demostramos que eran iguales, que x era igual a y. Pero nos faltó la otra implicancia, suponer que x es igual a y. Y eso obviamente, o sea, es obvia, pero había que hacerla, ¿cierto? Porque si x es igual a y, entonces la distancia entre x y sería lo mismo que el valor absoluto de x menos x, y eso es el valor absoluto de 0, que es 0. Así que ahí, así se demuestra para el otro lado, ¿ya? Era evidente, pero había que señalarlo, ¿ya? Así que ahí es ranazo mío. Ya, entonces se entendió que básicamente es demostrar las propiedades, dependiendo de las propiedades que tenga nuestra función, que en este caso era la función valor absoluto. ¿Ningún problema hasta aquí? Al final, entonces, la métrica que yo tome puede ser cualquier función que se me ocurra, que yo pueda que la defina y que cumpla. No, la métrica es eso, es una función. Y es un espacio métrico cuando cumple esas cuatro propiedades. Exacto. Bien. Tal cual. Está muy bien lo que señala usted, que si tenemos un conjunto, ¿ya? Al cual queremos ver que sea espacio métrico, y le damos una función cualquiera, y vemos que esa función cualquiera cumple las cuatro propiedades, entonces es métrica y es un espacio métrico. ¿Ya? Y eso quiere decir que dentro de un conjunto podemos definir un montón de funciones que pueden ser métricas. Entonces, un ejemplo para esto, ¿ya? El 2 se lo voy a dejar a usted, porque es RN. Es RN con las normas, así que, bueno, es básicamente lo mismo, ya. No sé si quieren formalícenlo, ¿ya? Pero es básicamente lo mismo que el anterior. El siguiente ejemplo es un ejemplo de lo que conversábamos recién con Sebastián, ¿ya? Entonces, si tenemos cualquier conjunto no vacío, en particular podría ser R o Rn, y definimos la función, de tal manera que la distancia entre x e y va a ser igual a 1 si es que x es distinto de y, y va a ser igual a 0 si es que x es igual a y. Así de simple. Tan simple como eso. Entonces, por ejemplo, la propiedad 1, esa es trivial. ¿Por qué? Porque esta distancia va a ser igual a 1 o a 0, así que ya es mayor o igual que 0. Es 1 o 0. Listo. La Segunda segunda propiedad. igual, ¿no? Claro,
La segunda es también por esta parte, ¿cierto? Que es igual a 0. Entonces, es igual a 0 es equivalente a decir que x es igual a y, simplemente por la definición de la métrica. ¿Ya? Así de simple. No hay nada más que hacer. La definición de la métrica dice que de x es igual a 0. Ah, entonces está por este caso, x igual a y. Porque si x es distinto de y nos da 1. Así que no daría eso. ¿Ya? Y si quieren lo ven para el otro lado, si quieren formalizar. Si x es igual a y, entonces estamos en este caso que da 0. Listo. La siguiente es que esto es igual con eso. Entonces tenemos dos casos. Si x es distinto de y, entonces de x a de y es igual a 1. Ah, pero es lo mismo que de y a de x, porque simplemente sería y distinto de x. ¿Ya? Sería como la simetría de eso, ¿cierto? Y lo mismo para el caso 0. ¿Ya? Si x es igual a y, que es lo mismo que y igual a x, entonces tenemos que de x, y es igual a 0, y en este caso sería lo mismo que de y a de x. Así que se cumple. Por último, ¿qué pasaría con la desigualdad triangular? De x, y. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si x es igual a y, voy a irme a ese caso primero, ¿ya? Entonces, es un hecho de que esto va a ser menor o igual que de x a de z más de z a de y. ¿Por qué? Porque en el lado derecho vamos a tener casos donde o este es igual a 0, o este es igual a 1, o este es igual a 0, o este es igual a 1, entonces mínimo el lado derecho va a ser mayor o igual que 0, ¿cierto? Y por lo tanto, cuando, cuando son iguales a 0, así que el lado derecho obviamente va a ser mayor o igual que 0, así que ese caso está listo. ¿Se entiende hasta ahí o no? Estamos haciendo uso de la definición de la métrica. No sé si tienen alguna duda hasta ahí, que pueden regarlos, ¿ah? No tengo ningún problema en volver a explicar lo que tengan dudas. Por lo menos para mí se entiende. Ya, gracias. Entonces, al final lo que estamos haciendo es separando en casos, porque es tan pequeña la métrica que podemos darnos el caso de cuando son iguales o cuando son distintos. Entonces, partimos con el x, y, cuando son iguales, entonces es igual a 0, por lo tanto, para todo z, n, yo voy a tener que esto es 0 o es 1, o que esto es 0 o es 1, y en cualquiera de los dos casos es mayor o igual que 0, por lo tanto se cumple que es mayor o igual que 0. ¿Qué pasa cuando x es distinto de y? ¿Ya? Cuando x es distinto de y, entonces esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, ¿qué ocurre acá? Para cualquier z que nosotros tomemos, tenemos así, ya. Para cualquier z que nosotros tenemos, entonces, ¿qué casos tenemos? Primero, ¿qué ocurre si x es igual a z? ¿Ya? Si x es igual a z, entonces esto nos daría 0, ¿cierto? Pero si x es igual a z, z no puede ser igual a y. Porque si fuera igual a y, entonces estaríamos contradiciendo el hecho de que son distintos. Así que por lo tanto z es distinto de y. Y así esto va a ser igual a 1 y por lo tanto se cumple la desigualdad porque esto es 1, ¿cierto? ¿Ya? Estamos tomando los casos extremos. Los casos extremos es cuando esto va a dar 0, porque si fuera 0, entonces no se cumpliría la desigualdad. Entonces, si x es igual a z, esto da 0. Pero si z fuera igual a y, entonces x sería igual a y, contradice esto. Por lo tanto, z debe ser distinto de y, así que esto debe ser 1. Así que tenemos la desigualdad 1 menor o igual que 1. Y al revés, si z fuera igual a y, esto daría 0, y por lo tanto, si x fuera igual a z, sería igual a y, así que contradice esto, por lo tanto x es distinto de z, así que esto daría 1, así que estamos en el mismo caso, 1 menor o igual que 1. Y el otro caso ya es más evidente, porque si son todos distintos, entonces esto da 2, así que es mayor o igual. Así que se cumple. Por lo tanto, tenemos una métrica
que a esto se le llama la métrica trivial. ¿Ya? Es una métrica que casi nunca se ocupa. Se ocupa en algunos casos de comodidad notacional, cuando uno hace matemática, ¿ya? La comodidad notacional. Déjenme pensar. A esta se le dice, creo que en algunos casos se le dice delta de Kronecker. No me acuerdo muy bien el nombre, pero se le dice así. Cuando son iguales, entonces es 1, cuando son... no, al revés, parece. No, al revés, sí, al revés del delta Kronecker. Cuando son iguales 1 y cuando son distintos es 0. Sí, al revés, ya. Piensen que no dije eso. Bien, muy bien. Entonces tenemos que a cualquier conjunto, no vacío, le podemos dar una métrica que es la métrica trivial, que sería 0 cuando son iguales o 1 cuando son distintos. Y cumple con las propiedades, las demostramos recién, así que ningún problema. Proposición. Se tiene que, dentro de un espacio métrico, se cumple que el valor absoluto, aquí podemos hablar de valor absoluto, ojo, traten de separar las cosas porque a veces uno dice en un conjunto no tenemos idea de las cosas que hay, no tenemos idea ni siquiera si sabemos operar elementos. Podríamos tomar un conjunto de sillas con frutas y no podemos mezclar unos con otros. Si sumamos una silla con una fruta no tenemos nada. O sea, tenemos una silla más una fruta, nada más. ¿Ya? Puede ser cualquier cosa en conjunto que no tenga ni siquiera operaciones entre ellos. Pero cuando nosotros calculamos o le damos una función distancia, estos son números reales. Así que estos números reales los podemos restar, los podemos sacar valor absoluto, los podemos comparar con menor o igual, que la suma y todo eso. ¿Ya? Es importante que entiendan esa parte, porque a veces uno se bloquea, porque habla de que el E es un conjunto cualquiera que desconoce lo que tiene. Las propiedades puede ser el conjunto más feo del mundo. No sé, quizás el conjunto de todos los números racionales. No, de todos los irracionales, ya, eso es más feo. Todos los irracionales. ¿Ya? Claro, los irracionales que se pueden sumar, se pueden multiplicar, dividir y todo eso. Pero ojo que en algunas multiplicaciones nos salimos de los racionales, ¿cierto? Si multiplicamos de los irracionales, si multiplicamos raíz de 2 por raíz de 2 nos da 2, y eso no es irracional. Entonces cosas como esa pueden ocurrir. El hecho es que quiero que piensen que el E puede ser cualquier cosa fea, o cualquier cosa conocida, no sé. Pero ya al momento de calcular la distancia, entre dos puntos son números reales, así que podemos tener operaciones de las que conocemos. Número real, podemos restar, podemos sacar menor absoluto, podemos comparar menor o igual que una suma de números reales y listo. El caso está en que esta función, distancia, con las propiedades anteriores, cumple con esta desigualdad. ¿Ya? Bueno, y esta es en particular, si colocamos W igual a I, ya nos va a quedar ZI, que es lo mismo que IZ, W igual a I, y como es la distancia entre I e I es 0, así que nos quedaría... no, Z igual a I. Aquí me equivoqué, parece. Estoy casi seguro que me equivoqué, ¿no? XZW de XZ y W. Pues está bien. Déjenme revisar. Que parece que no. O sea, no creo que esté malo, pero voy a revisar antes de avanzar. ¿Ya? Déjenme ver. No me acuerdo qué página era. XYZW. Ah. Ya, está bien esa. Ya.
Sí, ya, ahí está. Ahí está el error. Sí encontré el error, pero déjenme adaptarlo a mi parte. Ya, tengo que adaptarlo bien acá. Ya, es X, Z, Y, Z. X, Z, Y, Z. Claro. Y X, Y. X, Z, Y, Z. X, Y. Ya, ahí está el error. Ya, ahora se los presento de inmediato. Lo tengo que cambiar apenas terminemos. Menos mal que me di cuenta, si no. Ya, lo bueno es que era de la parte final, no era del principio. Si hubiésemos avanzado no era tan terrible. Pero menos mal que me di cuenta. Aquí es así. Ya, ese era el error. Ahí sí. Ya. Claro, ya. Ujú. Sí, así da. Ujú. Es cuando este es igual a z, entonces aquí quedaría y si aquí quedaría eh, y w igual a i también, ¿cierto? Z, no, hay que hacer los cambios. Claro, si este lo llamamos z, ajá, si este lo llamamos z, este lo llamamos z, y a este al i lo llamamos z, al i lo llamamos z, al z lo llamamos, claro, al z lo llamamos i, al z lo llamamos i, al z lo llamamos i, y el w es igual a z, ahí sí, ahí nos queda lo de abajo, ya, listo, ahora sí todo funciona bonito, ya, son como los cambios variables, eso es lo que quería analizar acá, ya, entonces, ¿qué es lo que tenemos acá? Acá tenemos d con i, o sea, perdón, la distancia de x a y menos la distancia de zw, entonces menor o igual que la distancia de x a z más la distancia de i a w, ¿cierto? Ya, pero si al z si al i le cambiamos variable por z, aquí nos quedaría z, perdón, no, si al i le cambiamos z, este nos quedaría z porque es el i. Si al z lo llamamos i, entonces ahí lo vamos a llamar i, ¿ya? Y al w lo igualamos con z, entonces nos quedaría aquí 0 y lo mismo de abajo. Por eso es consecuencia, por eso dice en particular, es una consecuencia de los de arriba, ¿ya? ¿Se entendió bien esa parte, no? Quiero que entiendan eso nomás. Si tenemos la ecuación de arriba, entonces en consecuencia se tiene lo de abajo, simplemente haciendo cambios de variable. O sea, si al... pero es que aquí este es z. Eso es lo que tengo que corregir después en el documento. ¿Ya? Entonces, ¿cuál es el cambio de variable? Si al i lo llamamos z, para que quede como abajo, lo llamamos z, al z lo llamamos i, entonces tenemos que cambiar aquí el z por i y el i por z, y al w lo igualamos con z, aquí nos va a quedar 0, aquí nos va a quedar iz, que es lo mismo de acá, y esto se va, por lo tanto nos quedaría xy. Eso implica eso es lo que quiero que entiendan.
Eso implica eso simplemente por un cambio. No sé si se entendió bien. O quedamos enredados. ¿Se entendió lo que quiero decir aquí último, no? O sea, como que entiendo los cambios de variable que hizo y por qué eso implica lo otro, pero no veo como quizás muy particular. Lo veo. No sé. Como No, no pero sé nada de lo que estamos viendo, no sé cuándo podría usar. Entonces ahí me imagino que eventualmente estaré ahí. Le veré la utilidad. no, la utilidad se ve después cuando uno maneja, Sí. ¿cómo se llama? Desigualdades y cosas así, donde uno lo quiera adaptar, lo aplica. Se pueden ver en ejercicios más adelante. ¿Ya? Bien. Lo importante es que solamente se entienda esto. Que si tenemos esto, hacemos los cambios de variables, ¿cierto? Y nos va a dar lo de abajo. Nada más que eso. ¿Ya? Bien. Entonces, ya. Entonces demostremos la proposición para que tengamos más juego respecto a las desigualdades. Bien, en la proposición partamos con dx a dy. Ya, o sea, la distancia de x a dy es como que estuviera derivando. Partamos con la distancia de x a y. ¿Ya? Lo que quiero hacer es llegar de este lado al otro. ¿Ya? Entonces voy a partir con dxy. Voy a con la distancia de x a y. Entonces voy a aprovechar la desigualdad triangular que dice que, porque es una distancia, así que puedo hacer desigualdad triangular, dice que tenemos esto. ¿Cierto? Hasta ahí estamos bien, ¿cierto? Con la desigualdad triangular podemos meter un z entre medio. ¿Ya? Recuerden que la desigualdad triangular es como esto. Si tenemos un x, tenemos un y por acá, entonces la distancia de aquí a acá va a ser menor o igual que si tomáramos la distancia desde x a z y la sumáramos con la distancia desde z hasta y. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el de xy, acá tenemos el de xz, y la sumamos con dyz o de zi, que es lo mismo. Esa es la idea. Bueno, y obviamente si el z está en este recorrido, va a ser lo mismo, ¿cierto? Va a ser lo mismo. Entonces es como eso a grandes rasgos. Si quieren lo ven con dibujito de línea, que sale un poquitito más fácil. Esa es la idea. Entonces si yo pongo un punto intermedio, donde voy a tomar la distancia desde el primer puntito a ese punto, más la distancia es el punto intermedio al último punto, eso va a ser mayor que tomar la distancia desde el punto X al punto Y. Eso es lo que quiero que entiendan más o menos para la desigualdad triangular. Si no se entiende algo, díganme, chicos, ¿ya? Entonces partimos con la desigualdad triangular. Una propiedad que sabemos que cumple la distancia. Ya sabemos que esto es un espacio métrico, así que asumimos las propiedades. Esa es la idea. Que asumamos las propiedades y podemos verificar esta propiedad. Muy bien. Ahora voy a hacer desigualdad triangular, pero con esta parte de acá. Así que por lo tanto voy a tener menor o igual que. ¿Por qué voy a hacer eso? Porque ya hice aparecer el de XZ. No he hecho aparecer el de IW. Así que lo que voy a hacer es poner el W entre medio de este que está acá. Así que nos va a quedar XZ más DZ a W más DW a DI. ¿Ya? Entonces lo que hice fue hacer la desigualdad triangular con este. Puse el W entre medio del Z y del I. Así que nos quedó desigualdad triangular ahí. Muy bien. Y todo eso es mayor o igual que X, Y, porque ya esto era mayor o igual que lo de arriba y lo de arriba es mayor o igual que el X, Y. Ya, pues, entonces, este que está acá lo podemos pasar restando. Así que nos va a quedar la distancia de XY menos la distancia de ZW. Va a ser menor o igual que la distancia de X a Z más la distancia de W a Y. Y tenemos una parte. Bueno, de I a W es lo mismo que de I, por simetría. ¿Ya? Así que tenemos una parte.
que esto que está acá es mayor o igual que la parte de adentro. Para terminar la demostración, ahora deberíamos demostrar que esto que está acá es mayor o igual que el menos esto. Bueno, si es menos esto, entonces ahora hagamos el juego con DZW. El mismo juego que hicimos, pero ahora lo vamos a hacer con DZW. Entonces, por ejemplo, ¿qué quiero hacer aparecer? El DXZ. Así que podría poner el X entre medio del ZW con la desigualdad triangular. DZX más DXW. ¿Ya? Y luego volver a hacer la desigualdad triangular. Y ahí se aparecer el XZ. Pero ahora, con este, que quiero hacer aparecer el IW. Así que vamos a poner el I entre medio, que sería DXY más DIW. Y por lo tanto, este DXY lo podemos pasar restando, así que nos quedaría que DZW menos DXY es menor o igual que DXZ, la distancia de X a Z, más la distancia de Y a W. Y esto es menos esto. Así que eso es lo mismo que menos la distancia de Z a W, perdón, haciendo menos, la distancia de X a Y menos la distancia de Z a W. ¿Ya? Si quieren borro esta partecita de acá para que se vea un poquito mejor. Es igual con eso. Así que demostramos de que esto que está acá, que es lo mismo que lo que está acá, es mayor o igual que esto y es mayor o igual que menos esto. Así que por lo tanto es mayor o igual que el valor absoluto. Y listo. O sea, al final este juego fue de puras desigualdades con la desigualdad triangular. Para mí como tarea, cambiar S por Z. Es el cambio que se morre. ¿Sí? Y no podía simplemente aplicar valor absoluto. Cuando teníamos en DX, ahí menos DZW menor o igual al DXZ más DW. Le voy Porque a poner un... Estos son números reales por si acaso, ¿eh? por eso, pero y el DXZ y el no son solo reales, son reales no negativos, ¿no? ¿Qué pasa si aplico valor absoluto en esto? Porque esto es cierto, ¿cierto? Menos 6 es menor o igual que 3. ¿Sí? ¿Ya? ¿Y si aplico valor absoluto? Ah, Voy a aplicar valor absoluto de menos 6, valor absoluto de 3, y oh sorpresa, me quedaría 6 menor o igual que 3. Y eso es falso. Por eso no puedo aplicar valor absoluto acá. Porque esto podría ser negativo y podría ser un número más grande que este de acá en el sentido negativo. Así que no se puede. Eso es lo que me preguntaba, ¿cierto? sí, sí. Ya. Está bien, está bien. Está bien que salgan de esas dudas ahora y no después de la prueba. Así que ese es el detalle. El detalle está en que no podemos aplicar valor absoluto en las desigualdades porque podría ser un número negativo que esté a distancia más grande que el número positivo que es mayor que el negativo. Por eso había que demostrar que era igual al más, o sea, mayor igual que el más y mayor igual que el menos, o al revés, dependiendo de cuál tenía signo menos en esta distancia. Pero en el fondo está diciendo que es mayor igual que este, mayor igual que menos ese, así que es mayor igual que el valor absoluto. En particular, esto que significa que es mayor igual que el valor absoluto. Muy bien. ¿Todo bien hasta ahí? No sé si hay más preguntas. Bueno, supondré que no hay más preguntas. Y avanzamos. Ya. Paremos 10 minutos. Voy a descansar mi garganta un poco porque de verdad que la estoy forzando un poquitito con el resfriado que tengo. No sé si se me nota un poco.
Nada, profe. ¿Sí? Ya, gracias Es por... época de resfrío entonces. Nuestro profe didáctico igual se enfermó, yo el viernes estuve mal, por acá en mi casa igual también me resfrié. Continuamos. Estamos al aire. Entonces, estábamos en lo que era esta proposición, ¿cierto? Ya la demostramos con detallitos. Para mí queda como tarea, tengo que cambiar ese I, que no es I, es Z. Y bueno. Y ahora vamos a tener la siguiente definición. En esta definición lo que vamos a hacer es tomar un espacio vectorial. ¿Ya? Ahora ya no es un conjunto cualquiera, es un espacio vectorial real, ¿ya? Con números reales. Y a este espacio le vamos a dar una función, de la misma manera que lo vimos anteriormente, que a esta función le vamos a llamar norma en V, ¿ya? En V espacio vectorial. Entonces, esta norma va a tener algo similar a lo que vimos anteriormente, va a ser una función desde V hasta R, ¿ya? Que cumple con las siguientes propiedades. Primero, que la norma de un elemento de V es mayor o igual que 0. La norma del 0, o sea, si la norma de un elemento es igual a 0, es equivalente a decir que ese elemento es el 0 del espacio vectorial, el elemento nulo, o sea, el neutro multiplicativo, perdón, el neutro aditivo. ¿Ya? Lo otro es que todo lambda como número real, que esté multiplicando a un elemento del espacio vectorial, va a salir con el valor absoluto de la norma. ¿Ya? Va a salir como valor absoluto multiplicado por la norma del vector. Y por último, la desigualdad triangular. Muy bien. En base a esto, ¿ya? Teniendo un espacio vectorial que ya calculamos de esta manera, que tiene una función que cumple con estas condiciones, entonces se va a llamar espacio normado. Entonces, hay varias cosas que señalan que de verdad esto tiene que ser un espacio vectorial para que funcione. Primero, la norma de un elemento que sea igual a 0, si solo si ese elemento debe ser el 0 del espacio vectorial como neutro aditivo. Así que aquí, obviamente, debemos tener la noción de neutro aditivo para el conjunto inicial, porque en principio, anteriormente, las propiedades que estaban acá no señalaban ninguna operación dentro del conjunto E, ninguna. Acá tenemos x, y, si le aplicamos la función d, entonces nos da un número real y ahí lo podemos comparar con el 0. Si le aplicamos la función d, lo mismo, podemos comparar con el 0. Podemos comparar igualdades de números reales, en comparación también la igualdad de los elementos como tal en E, y desigualdad triangular en números reales, así que no hay ningún problema, ¿ya? Que un número sea menor o igual que una suma de números, eso es todo. Pero en el caso de acá, ¿ya? Le estamos calculando la norma a un elemento. Entonces, es equivalente a que ese elemento sea el 0 del espacio vectorial, o el neutro aditivo del conjunto que estamos trabajando. Así que tiene que haber una noción de suma en el conjunto. Segundo, tiene que haber una noción de multiplicación escalar, porque estamos definiendo que un lambda, que es un número real, por un punto, o un elemento del espacio vectorial, ¿ya? Tenga sentido esta multiplicación, luego se saca ese escalar como valor absoluto. En el escalar no hay problema. El problema está en que tiene que haber una noción de multiplicación escalar. Y por último, la suma. Aquí estamos sumando elementos. En el anterior no sumamos elementos por ninguna parte. Solamente sumamos el resultado de las distancias, que son números reales, así que era suma real. En este caso no, estamos sumando dos elementos, x, y. Así que debe haber una suma dentro del b, tal cual como apareció el neutro aditivo, también tiene que haber una noción de suma para que aparezca. Y eso es menor o igual que la suma, pero ahora sí de números reales.
Ya, en esta parte no hay problema, pero en esta sí. Así que es por ello que es importante definirlo en principio en un espacio vectorial, ¿ya? Quizás se pueda definir en un conjunto donde haya una suma detrás y una multiplicación escalar, pero en principio el espacio vectorial es el que genera más comodidad en trabajar suma y multiplicación escalar. Como lo vieron, lo tienen que haber visto en álgebra lineal. Muy bien. Entonces, como dije anteriormente, al par v, s, la norma o la función definida en B, en V, se llama espacio normado. No sé si en alguna parte... Bueno, aquí le he puesto en negrito, ya. Voy a tratar de corregir esas cosas ya. De repente en las definiciones no puse en negrito. Aquí una métrica en negrito. Ya, bueno. Ya, entonces, como proposición tenemos que todo espacio normado es metrizable. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que si yo tomo un espacio normado, le puedo dar una métrica en base a la norma que me den. ¿Cómo hago eso? La cosa es muy simple y solo por las propiedades que tienen las normas. Si yo tengo una función norma que va desde B a R, con todas las propiedades que ya vimos, ¿cierto? Lo que hace es a un X se le asigna un número real, ¿cierto? Que es de esta manera, ¿ya? Entonces lo que yo puedo hacer es formar la función distancia simplemente como tomando dos elementos en X, o sea, dos elementos en V, ¿ya? El cual lo representamos como X, Y. Recuerden que estos son elementos de cualquier cosa, en principio, cuando definimos el D, pero en este caso son espacios vectoriales, un poquitito más amigables. Entonces lo que vamos a hacer es, oh sorpresa, hacer la resta, como son elementos de espacios vectoriales, entonces puedo restar esos elementos, que es simplemente la suma de un elemento con su inverso aditivo del otro elemento, ¿ya? Y esto me genera un número real. ¿Por qué? Porque está bien definido. Porque esto sigue siendo un elemento de B, por propiedad de espacio vectorial. Así que le estamos aplicando la norma a un elemento de B, así que sigue siendo un elemento de R, por lo tanto está todo bien definido. ¿Se entiende eso, cierto? O sea, creo que suena algo trivial, pero es bueno tener todos los detalles, todos. Así que en principio, ¿qué es lo que tenemos? Tenemos esto. En principio tenemos un espacio vectorial, tenemos la función norma que cumple las propiedades anteriores, ¿cierto? Y la pregunta es cómo dotamos a este espacio vectorial de una métrica si el espacio tiene una norma. ¿Cómo lo hacemos? Entonces la función métrica la definimos como siempre, tomando dos elementos en el espacio vectorial, le asignamos un número real y esa asignación va a ser la norma de la resta. Y está todo bien definido porque la resta es un elemento de B, por ser B espacio vectorial, ¿ya? Eso es importante, por ser B espacio vectorial, es un elemento de V. Y segundo, como es la norma de un elemento de V, cumple con esto. Y la norma de un elemento de V está en R, así que por lo tanto la norma de esa resta también está en R, así que está todo bien definido. Muy bien. Y así es como hay muchas de las propiedades que ya son inmediatas, ¿cierto? O sea, de principio, en base a... Se me movió. De aquí. Ahí sí. Entonces, en principio, hay muchas propiedades de la distancia que ya son inmediatas. Por ejemplo, que la distancia de x, y sea mayor o igual que 0, es de inmediato. ¿Por qué? Porque la primera propiedad de la norma es que la norma de cualquier elemento es mayor o igual que 0, así que es inmediato. Propiedad 1 se cumple. Por la primera propiedad de norma. ¿Ya? Por si acaso, ¿qué estamos haciendo? Vamos a demostrar estas cuatro propiedades.
primero, que la distancia sea mayor o igual que 0. Segundo, que la distancia entre dos puntos es igual a 0, si solo si x es igual a y, que es simétrica, y desigualdad triangular. ¿Ya? Tengo que demostrar todas esas propiedades. Entonces, y esas propiedades las demostramos en base a que ya sabemos estas propiedades. La norma cumple estas propiedades. Así que, ¿qué fue lo que dije primero? La distancia es mayor o igual que 0, simplemente porque la primera propiedad para todo x es mayor o igual que 0, en particular para esa resta es mayor o igual que 0. Así que se cumple la primera propiedad de distancia. Segunda propiedad de distancia. Vamos a ver que si la distancia entre dos puntos es 0, o sea, la parte 2, es que si tomamos la función distancia x, y, que es igual a la norma de la resta, si eso es igual a 0, entonces debería ser equivalente a que estos dos sean iguales, ¿cierto? Y eso es por la segunda propiedad de norma, que dice que la norma de un elemento es igual a 0 si solo si ese elemento es igual a 0. Así que por lo tanto, como la norma de este elemento es igual a 0, es equivalente a decir que ese elemento es igual al 0 del espacio vectorial, y por lo tanto son iguales. ¿Ya? Son iguales. Así que la equivalencia de la parte 2, lista. La parte 3, ¿ya? Que sería que la distancia de x, y debe ser igual a la distancia de y a x, ¿cierto? Al revés. Esto es lo mismo que la norma de x menos y. Pero esto es lo mismo que menos que la norma de menos y menos x. ¿Ya? Y como la propiedad 3 dice que tenemos un escalar lambda por el vector, es lo mismo que el valor absoluto de lambda por la norma de ese vector, entonces este menos 1 es el lambda que nosotros queremos, valor absoluto de menos 1 es 1, así que nos va a quedar y menos x, y eso es lo mismo que la distancia de y a x. Así que, listo. Cumple con la propiedad de simetría. Y la desigualdad triangular de x a y es lo mismo que x menos y, ¿cierto? ¿Ya? Y esto lo podemos escribir como x menos z más z menos y, ¿cierto? Donde x y z son elementos del espacio vectorial B, ¿ya? Y por la desigualdad triangular, tomando este elemento con este elemento que están sumando, por la desigualdad triangular de la norma, ¿ya? Por la propiedad... ahí mismo, sí, por la desigualdad triangular que está acá, ¿cierto? Que sería x más y es menor o igual que la norma de x más la norma de y, ¿ya? Así que sería la norma del primero más la norma del segundo. Entonces se cumple que esto es la distancia de x a z más, y esto es la distancia de z a y. Así que se cumple la desigualdad triangular para la distancia también. Esto es la formalidad de que al tener un espacio normado, entonces lo podemos dotar con una métrica. Y la métrica es simplemente tomar la norma de la diferencia entre dos elementos del espacio vectorial. ¿Alguna pregunta hasta ahí? No sé si se entendió la idea. En general, yo creo que... Sí, dígame no. ¿No? Que ahí la proposición dice que existe esa métrica en particular, Sí, pero podrían haber otras. sí. Bien. Ningún problema. O sea, al final la proposición dice que es metrizable, que existe alguna métrica que la podemos formar con la norma. ¿Ya? Ujú. Y en particular existen otras métricas que voy a buscar ejemplos más. Tengo un ejemplo en mente, pero lo voy a demostrar bien. ¿Ya? Tengo un ejemplo en mente, pero lo voy a demostrar bien. Es que hay un detalle de ese ejemplo.
Ya lo voy a dar por si acaso alguien lo quiere pensar después de la clase o en otro momento. Yo me acuerdo que había una distancia, digamos la distancia 1, que se formaba de esta manera. Pero no me acuerdo si aquí era más o menos, no me acuerdo muy bien de las propiedades. El caso está en que si esto era una métrica, entonces la de 1 también era una métrica. Por lo tanto, si tengo la norma, podría formar la métrica usual, que es la resta, y después tomar otra métrica que es tomar la norma aquí arriba, aquí abajo y así. ¿Ya? No recuerdo bien, ahora me estoy tirando un carril, ¿ya? Porque tengo que buscarla bien. No me acuerdo bien si era esta o si me faltó algo acá, pero creo que es esta. ¿Ya? Eso lo tengo que formalizar bien. Pero si alguno quiere, puede jugar con esa métrica y ver si efectivamente, bueno, ver si efectivamente una métrica primero. ¿Ya? Lo cual no... eh, estoy casi seguro que funciona, pero hay una desigualdad que es difícil de demostrar. Bien, entonces esa es la idea. Tenemos un espacio normado, podemos darle una métrica. Y esa métrica es la resta, es la norma de la resta. ¿Ya? Ojo, que uno puede pensar a veces y dice, pucha, el profesor no está enseñando nada porque la métrica tenía unas propiedades y las de las normas son las mismas. Pero hay que formalizarlas, ¿ya? Hay que formalizar bien. Y esas formalizadas son como estas. Aquí tenemos la norma de un elemento, que es la resta. Y ahí podemos aplicar las propiedades de desigualdad y nos da la desigualdad con la métrica. Pero hay que pasar por estos espacios intermedios que son las formalidades. No es que uno pueda decir, pero si se ve claramente que las propiedades de norma le dan las propiedades a la métrica. Pero hay que ser formal, ¿ya? Hay que decir por qué. Porque a veces, en matemáticas, hay cosas que uno dice, pero se ve natural ahí, pero no siempre es así. ¿Ya? Muy bien. Entonces, ojalá que se haya entendido. Con eso ya dotamos a un espacio normado con efectivamente la métrica. Entonces, por ejemplo, estos son, esos son ejercicios que no sé si alguna vez van a ver en análisis, ¿ya? Que se trabaja un poquitito más con espacios que tengan esta norma. Entonces, si tenemos Rn, que incluso acá no me acuerdo si pueden cambiar el cuerpo. Ya, pero eso lo van a ver después, quizás. Nosotros estamos trabajando con Rn. Entonces, donde los puntos son de la forma así, ya son n-upla, ¿cierto? Como ya conocemos en Rn, voy a llamar x solamente por comodidad, con la norma de que la norma de x sub p va a ser igual a la sumatoria de k igual a 1 hasta n, o sea, de todos estos elementos, cada uno elevado a p, y eso en raíz de 1 partido por p, perdón, en 1 elevado a 1 partido por p, que es como la raíz pésima, ¿ya? Donde p es un número mayor o igual que 1, ¿ya? Y finito, entonces es un espacio normado, por lo cual es metrizable con la métrica que está ahí, con la métrica que ya presentamos antes, que es la resta de dos elementos en la misma norma. Bien. Bueno, demostrar que una norma no es tan terrible por el hecho de que las propiedades en general son más o menos simples. Creo que para la desigualdad triangular quizás hay algún problema más terrible, no había pensado en esa parte. Ya, pero para las otras es más sencillo, porque aquí, por ejemplo, tenemos, estamos haciendo sumas de elementos elevados a p, ¿ya? Donde p es una potencia mayor que 1, y como esto que está acá es un valor absoluto, es positivo y elevado a p sigue siendo positivo, estamos sumando n términos, sigue siendo positivo,
y la raíz p décima sigue siendo positivo, así que ningún problema, esto es mayor o igual que 0 en cualquier caso. Obviamente que si el elemento es el 0, vamos a sumar ceros, puros ceros elevado a p, ¿ya? Y después la raíz p décima de ese 0 va a seguir siendo 0, así que ningún problema. Si esto es 0, entonces la norma es 0, y al revés, si la norma es 0, entonces nos va a quedar que esto va a ser igual a 0, ¿cierto? Y como podemos elevar, por ejemplo, a p, acá, esto no cambia. ¿Por qué no cambia? Porque en el sentido de que se va a eliminar simplemente el p, aquí va a quedar p elevado, 0 elevado a p, que sigue siendo 0, ¿ya? 0 p como número positivo y mayor o igual que 1, así que no va a ir hacia abajo como para que tengamos problemas en dividir por 0. Entonces nos van a quedar cada componente, la suma de cada componente igual a 0, y como son sumas positivas, porque son valores absolutos elevados a algo, sigue siendo positivo cada uno de ellos, así que cada uno de ellos debe ser igual a 0. Por lo tanto, ahí se demuestra también que es el vector nulo. ¿Ya? ¿Cuál era la otra propiedad? No, la tercera. La tercera es el lambda. Ya, ningún problema porque aquí va a aparecer un lambda elevado a p en valor absoluto en cada uno de los términos, ¿cierto? ¿Ya? Así que va a quedar lambda elevado a p aquí afuera, y por lo tanto con este 1 partido por p, valor absoluto de lambda elevado a p, y con este 1 partido por p se va, así que sigue siendo valor absoluto de lambda. Ningún problema. Ya, en la desigualdad triangular creo que voy a tener que pensarlo más. Creí que era más fácil, pero no, en principio no debería ser tan complicado porque ya, sí, hay un problema. Sí. Ya, hay un problema con la desigualdad triangular. Estoy chocando en este hecho. En que si tenemos suma de números positivos, ya supongamos 2. Suma de números positivos elevado a 1 partido por p. No, eso no tiene por dónde ser. ¿O sí? Sí, podría ser, ¿eh? Ya, pero voy a tener que verlo bien. Y creo que hay unas desigualdades que sirven para esto. Sí, y así. Ya, creo que hay desigualdades que no me acuerdo en este momento, pero las tengo en unos archivos antiguos. Incluso los vi al principio de este curso. Debe ser una de las desigualdades que tengo en mente que ocurra eso. ¿Ya? Entonces, por ahora no voy a poder demostrar la desigualdad triangular, pero sí, funciona. ¿Ya? Funciona el ejemplo. Así que me queda como tareita también ver esa desigualdad. Ya, el caso es que esto que está acá es una norma, ¿ya? Así que quedo como tareita la desigualdad triangular. Y se le puede dar la métrica que es como en el caso anterior, ya demostramos ya que eso es una métrica para cualquier conjunto. Ya, lo demostramos para cualquier conjunto por una métrica. Bueno, para cualquier espacio vectorial, perdón. Ya en particular para Rn. Y así que podemos dotarlo con esta métrica que está acá. Entonces, como ejercicio para ustedes, ya justo cuando P es infinito, hay una demostración para esto, no me acuerdo bien, pero que el límite de esta norma cuando P tiende a infinito es igual a esto. ¿Ya? Y ahora la norma que le vamos a dar a Rn va a ser esta función que está acá. Entonces hay que mostrar efectivamente que Rn con esta función es un espacio normado. Entonces, ¿qué quiere decir acá? Que la norma de x, la norma infinita de x va a ser igual al máximo entre los valores absolutos de cada componente de x. Eso es. ¿Ya? Entonces, muestren que eso es una norma. Eso es más sencillo que la anterior, así que está bien como ejercicio para ustedes. Ya, entonces queda como ejercicio para ustedes eso que está ahí. Entonces, lo último que vamos a ver, bueno, para esta clase, van a ser conjuntos abiertos.
Entonces, anteriormente ya definimos lo que eran bolas abiertas y cerradas, discos o digamos, esferas, ¿cierto? En RN, ahora queremos ver la misma noción para cualquier espacio métrico. Entonces, intuitivamente, no es tan terrible, porque anteriormente lo que hicimos era aplicarlos con los módulos, ¿cierto? O con los valores absolutos. Entonces teníamos en las normas, que las bolas se definían como las distancias, todos los puntos que están a distancia menor o igual que un cierto R. Acá es básicamente lo mismo. Son todos los puntos X en nuestro espacio métrico, ¿ya? Que están a distancia menor que R del punto A. Del punto A. ¿Ya? No me acuerdo si la notación es la misma. De sub R y de A. Quise que fuera la misma, pero no estoy seguro. Y aquí me faltó sub R. Y al conjunto, B barra sub RA, que es igual a todos los elementos que están a distancia menor o igual que ese R, lo vamos a llamar bola cerrada de centro A y radio R. ¿Ya? Entonces, hasta el momento son notaciones y definiciones. Una bola abierta, una bola cerrada, porque están a distancia menor que R, distancia menor o igual que R, respectivamente. Muy bien. Entonces, en base a definir bolas abiertas y cerradas, vamos a definir punto interior. No sé si hablamos antes de punto interior, creo que sí. Estoy muy seguro. No me acuerdo bien en realidad. Bueno. Sea un subconjunto de E, entonces se dice que un X dentro de un elemento de A es un punto interior si existe un R mayor que 0 tal que podemos formar una bola que esté contenida en ese A. Para cualquier puntito, perdón, ese punto se llama punto interior si podemos armar una bola abierta que esté dentro del conjunto A, completamente contenida. ¿Ya? Entonces vamos a llamar a punto también, a punto, ¿ya? Al conjunto de todos los puntos interiores de A, y se le llama el interior de A. Entonces, ojo, tenemos punto interior. Un punto interior es aquel que puedo armar una bola abierta que esté contenida en A. O sea, voy a ver unos ejemplitos rápidos para que se entienda algo. Por ejemplo, si tenemos, supongamos que tenemos el disco abierto, ¿ya? O no sé. Bueno, veamos el disco abierto. Entonces yo puedo tomar un puntito que esté cercano al borde, y lo que puedo hacer es armar una bolita, ¿ya? Que esté completamente contenida en ese disco alrededor de ese punto que está ahí. Debía haber pintado otro color, pero no importa. Déjenme ver si lo puedo borrar. Ah, sí. Ya, ahí. Entonces, puedo tomar una bola abierta que esté centrada en ese puntito, ¿cierto? Tomar un R positivo para formar esa bola abierta, ya que esté completamente contenida en este conjunto A. Entonces, este puntito que está aquí se va a llamar punto interior. Por ejemplo, si tuviéramos el disco y el borde, ¿ya? Entonces, por ejemplo, si tomamos un puntito del borde ahí y tomamos cualquier bola abierta, no estamos saliendo, ¿cierto? Cualquier bola abierta con radio positivo, no estamos saliendo con puntos que están fuera del... porque la intersección sería esa, ¿cierto? ¿Ya? Por lo tanto, esos puntos que están en el borde no son puntos interiores. ¿Ya? Entonces, el interior de A, ¿qué es? Son todos los puntos a los cuales puedo armar una bolita abierta. Así que, por ejemplo, podríamos hablar de que este es A, y el interior de A va a ser el de allá. ¿Ya? Así que podríamos decir eso. Que este de acá es el interior de este A. ¿Ya? Todo puntito que está dentro de esa bola abierta, yo lo puedo tomar aquí, puedo tomar un radio pequeño y formar una bolita que esté contenida. Esa es la idea. ¿Ya? Y bueno, obviamente por definición, porque estamos tomando puntos en A, donde son interiores, tenemos que A punto de subconjunto de A.
o el interior de A, es su conjunto de A. Además, el interior de A podría ser vacío, ¿ya? En un caso donde A no necesariamente sea vacío. Un ejemplo simple, supongamos que A es un conjunto discreto. ¿Qué quiere decir un conjunto discreto? Un conjunto que se pueda numerar con los números naturales. Por ejemplo, si tenemos un punto, ¿ya? O, a ver, ya. Hagamos lo siguiente. Supongamos que tenemos la recta real. ¿Ya? R. Ahora supongamos que A son los números enteros. Entonces A sería el 0, el 1, el 2, y así sucesivamente, ¿cierto? El -1, el -2, y así sucesivamente. ¿Ya? Todos esos que están ahí. Entonces, el interior de A es vacío. ¿Por qué? Porque si yo tomo, por ejemplo, el 2, perdón, el -1 ya, el -1, que el -2 es feo, y hago cualquier bolita de radio positivo, estoy tomando puntos que están afuera de Z. Acá tengo infinidad de puntos de números reales que están contenidas en esa bolita. ¿Ya? Aunque la haga grande, aunque la haga pequeña, da lo mismo, siempre voy a encontrar puntitos al interior de este disco, de esta circunferencia. ¿Ya? Bueno, no debería hacerlo así, ya. Permítanme, como estamos en los reales, no son bolitas como tal. ¿Ya? Debería haberlo hecho así. Ahí, ya, así. ¿Ya? Entonces, aquí las bolas son intervalos abiertos, centrados en el 1. Así que es como un 1 más epsilon para allá y 1 menos epsilon para acá. Esa es la bolita. Entonces, cada vez que yo tome un intervalo abierto que contiene al menos 1, ¿ya? Una bola, y es un intervalo que tiene distancia a ambos lados igual, siempre voy a tomar números reales que están aquí, entre medio, ¿ya? Siempre voy a encontrar esos números reales y nunca voy a tener intersección, o sea, nunca van a estar completamente contenidos en Z. Así que, por lo tanto, el interior de A, donde A es Z, es vacío. Ese es un ejemplo. Muy bien. ¿Hasta aquí se va entendiendo? No sé si hay duda. ¿Hay alguna duda hasta acá o no? Creo que no, profe. ¿Ya? Muy bien. Es como la noción de continuidad, más o menos. Por ahí va. Ese va a ser el objetivo al final. Vamos a ver continuidad en espacios métricos. ¿Ya? Pero en principio estamos hablando de bolitas abiertas y cerradas en espacios métricos, tal cual lo hicimos en RL, ¿cierto? Hablamos de bolitas abiertas y cerradas y puntos que están en el interior, puntos frontera y cosas así. Entonces, en principio, tenemos ejemplitos de conjuntos que con interior vacío, ¿ya? Bien. Bien, entonces, ahora viene la definición de abierto como tal, ¿ya? Si todo punto de A, que es un conjunto de un espacio métrico, es un punto interior, creo que lo puse en alguna parte, ¿no? Déjenme ver, disculpen. Ya, ahí está. Esto es lo que quería encontrar. De ahora en más, D va a ser un espacio métrico cualquiera con la métrica D. Eso para no ir redundando en que estamos. Por eso acá ya decía AN y así sucesivamente, asumiendo que estamos trabajando dentro de un espacio métrico. Ya siempre va a ser así. Vamos a asumir que estamos dentro de un espacio métrico cada vez que estemos tomando elementos del espacio métrico o en este caso subconjuntos. ¿Ya? Así que sigue siendo elementos del espacio métrico. Con una métrica D que ya asumimos conocida. Bien, entonces, si todo punto de A que está dentro del espacio métrico E es un punto interior de A, entonces se dice que A es un subconjunto abierto.
o simplemente un abierto de E. ¿Ya? Entonces, es decir, que A es abierto si solo si el interior de A va a ser igual a A. ¿Ya? Así que todo punto de A es un punto interior de A, por lo tanto, el interior de A va a ser igual a A. Tiene eso que está ahí. Bien. Como último teorema que vamos a ver ahora, ¿ya? Toda bola abierta es un abierto de E. Y eso lo demostramos antes, ¿cierto? Ya, lo vimos antes en ¿cómo se llama? Lo vimos antes en RN, ¿ya? Que cualquier bola abierta efectivamente era un abierto de RN, aquí es lo mismo. O sea, si quieren lo formalizan como un ejercicio para ustedes, ¿ya? Y lo formalizan, pero es básicamente lo mismo. O sea, toman un puntito, toman la distancia desde el punto a... toman un radio que pase por ese punto. Es un radio entre comillas, recuerden que aquí son espacios métricos, ¿ya? No es que las distancias sean líneas rectas, por eso es un radio entre comillas. Entonces dicen ustedes, bueno, todos los puntos de la bola son menores o iguales que un radio, entonces voy a tomar un puntito que tenga radio menor que la diferencia que hay con el borde entre comillas. ¿Ya? ¿Se acuerdan que tomábamos como algo así como el radio? La distancia desde el punto hacia el centro, ¿cierto? Hay que formalizar bien por si acaso, ¿eh? Ejercicio para usted. Entonces tenemos la distancia desde el centro hasta nuestro punto que queremos ver que sea interior, ¿ya? Porque debemos, para demostrar de que una bola es abierta, es un abierto, hay que demostrar que todo punto es un punto interior de la bola. Así que, ¿qué es lo que hacen? Forman una bola más pequeña, nada más que eso. Una bola más pequeña que esté contenida en la bola más grande. Y eso más o menos lo hicimos antes. Así que si quieren lo comparan y lo pueden hacer. Bien. Por último, para A un subconjunto de E, entonces A punto es un abierto de E. ¿Ya? Básicamente, lo que quiere decir es que todo punto, digamos, todo punto de A, del interior de A, disculpen, pero tenía que hacer un juego de palabras, todo punto del conjunto interior de A es un punto interior del conjunto interior, del conjunto interior de A. Eso es lo que hay que demostrar para la parte 2. Con eso se demuestra que el interior de A efectivamente es un abierto. Entonces, recuerden, la definición de el interior de A son todos los puntitos de A, tal que X es punto interior de A. ¿Ya? Son todos los puntos interiores de A. O sea, que como X es un punto interior de A, existe un R positivo, de tal manera que la bola abierta de centro, no, de radio R y centro A, tuvimos esa notación, existe un R de tal manera que al hacer la bola abierta formado con centro en A y radio R, está contenida en A. ¿Ya? O sea, estamos asumiendo que A es un punto interior. Estamos asumiendo que A es un punto interior. Entonces, ¿qué es lo que queremos hacer? Queremos encontrar una bola abierta que esté contenida completamente en el conjunto interior de A. Muy bien. Entonces, ahora debemos pasar por la siguiente propiedad. Si tengo que B está contenida en A, entonces el interior de B está contenido en el interior de A. Esa propiedad que está ahí. ¿Cómo ocurre eso? Simple. Si suponemos que X es un punto interior de B, entonces existe una bola de radio R, no. Vamos a cambiar las letras para que no se confundan con la de abajo. Ya, de radio S,
de radio S, de centro X radio S, que está completamente contenida en B. ¿Se entiende lo que quiero o no? ¿Y lo que estoy haciendo? No sé si están perdidos en alguna parte. Creo que dije muchas cosas antes de preguntar si se entiende. A ver, en principio el objetivo es demostrar esto, ¿eh? Vamos a demostrar que efectivamente el interior de A es un conjunto abierto. Ese es el primer objetivo. Entonces, ¿cómo demuestro que es un conjunto abierto? Tengo que tomar cualquier elemento del interior de A y formar una bola abierta que esté completamente contenida en el interior de A. Entonces, ese es el objetivo. Formar una bola abierta que esté completamente contenida en el interior de A. Entonces, como A está en el interior Como, de A, ¿sí? Dígame. es como el subconjunto del subconjunto. En que tengo una A, después tengo el interior de A y quiero una bola abierta que esté contenida en el interior de A. Exacto. Exactamente, eso. Ya. Una bola abierta que esté centrada en un elemento arbitrario del interior de A, que esté completamente contenida en el interior de A. Entonces, por eso yo tomé un punto arbitrario, A, cualquier puntito del interior de A. Quiero formar una bola abierta que esté completamente contenida en el interior de A. O sea, objetivo es, si A está en el interior de A, yo voy a decir así como en palabras simples, esperando que así se entienda, hay que demostrar que, por demostrar que existe ya una bola B' ya. Una bola B' con centro en A, de algún radio, ¿cierto? Que esté contenida en A punto. Eso es lo que tengo que hacer, ¿ya? Por demostrar que existe el T, de tal manera que puedo armar una bola abierta con centro en A que esté completamente contenida en el interior de A. Con eso demuestro que el interior de A es abierto. Entonces, primero, ¿qué estamos haciendo? Tomamos un puntito en A. Queremos demostrar esto que está acá. Pero un punto en A interior tiene la siguiente propiedad, que como un punto A en este conjunto es un punto interior, entonces existe un R mayor que 0, tal que tengo una bola que está completamente contenida en A. ¿Ya? Esto es por hipótesis. Como es un punto interior, entonces existe un R donde puedo formar la bola que esté completamente contenida en A. Ahora, el camino es ver que esta misma bola está contenida en A interior. ¿Cómo lo voy a hacer? Pasando por esta propiedad. ¿Qué dice esta propiedad? Dice que si yo tengo un conjunto contenido en otro, B subconjunto de A, entonces los interiores respetan lo mismo. El interior de B está contenido en el interior de A. ¿Ya? ¿Cómo demuestro que el interior de B está contenido en el interior de A? Simple. Voy a tomar un punto en B interior y tengo que demostrar que es un punto en A interior, pasando por esta hipótesis de que B está contenido en A. Entonces, ¿qué es un punto de B interior? Un punto de B interior es un punto que cumple con la propiedad de que existe un S, de tal manera que al tomar una bola, está contenida en B. Ah, pero por hipótesis, B está contenida en A. Y por lo tanto, esto implica de que X también está en el interior de A, porque esta misma bolita está completamente contenida en A. Así que esto se cumple. B, si B es un subconjunto de A, entonces el interior de B es un subconjunto del interior de A. Simplemente por esta línea, nada más. X es un punto del interior de B. Eso implica que existe la bola, bueno, existe un S ya, ser más formal, existe un S positivo, ¿cierto? Tal que una bola de centro X y radio S está completamente contenida en B, y como B es un subconjunto de A, entonces la bola está completamente contenida en A, y por lo tanto X también es un punto del interior de A. Listo. Entonces tomamos interiores, acá. ¿Ya? Y al tomar interiores, el interior de una bola abierta es lo mismo
que la bola abierta. Y el interior de A, bueno, ya tomamos el interior de A. Así que por lo tanto encontramos una bola que está completamente contenida en el interior de A, una bola de centro A, donde A era un punto cualquiera de acá, y por lo tanto con esto demostramos que efectivamente el interior de A es un abierto. Y ahí está. ¿Se entendió? O sea, en el fondo lo que estamos diciendo es que el interior del interior de A es abierto. Es igual al interior de A. En el fondo es eso. ¿Alguna pregunta? Ahí en el último paso, el Ujú. interior de la bola abierta es otra bola abierta, ¿sí? Es la No misma. es la misma. ¿Es la misma? Sí, Ah, porque todos los puntos de la bola abierta son interiores. ¿Eso? exacto. Exactamente. Y puedes tomar la misma bola. Mm. Bueno, la misma bola, no, pero bueno, la demostración puede guiarse por... Y creo que habíamos visto eso. Que recuerdo haber tenido esta discusión antes, que mirábamos los puntos fronterizos de la Sí, bola abierta, parece que había un problema. bueno, en la parte 1 del teorema. Toda Ah. bola abierta es abierta, ¿cierto? Toda bola abierta es abierto, ¿cierto? Así que toda bola abierta puedes tomar un punto, eh, hacer, ¿cómo se llama? Tomar un radio más pequeño que el otro radio, ¿cierto? Que define la bola, ¿ya? Un radio más pequeño que la distancia hacia la orilla, por decirlo de una forma, ¿ya? Entonces demuestras que todo punto de la bola es un punto interior. O sea, aparte de la demostración de acá, que todo punto de la bola es un punto interior, estás diciendo que la bola es igual a su interior. Así que por lo tanto ocurre acá, que al tomar interiores para aplicar esta propiedad, que está aquí, al tomar interiores a ambos lados, entonces la bola queda igual. En cambio, el interior de A cambia y por lo tanto tendríamos una bola dentro del interior de A que demuestra que el interior de A es un abierto, efectivamente. Y en el fondo, si lo vemos con la definición anterior, eh, con la definición lo que estábamos demostrando es que el interior del interior de A era igual a interior, ¿cierto? Con la definición de aquí. Entonces, ¿qué había que demostrar? Había que demostrar que A interior es abierto. Ah, entonces había que demostrar que el interior del interior de A es efectivamente A interior. Una cosa así. Y eso. ¿Preguntas? ¿Dudas? Eso sigue ¿Observaciones? eternamente, ¿no? O sea, yo podía tomar el interior del interior del interior, y va a seguir siendo A interior. Claro, al final es como, no sé cómo se dice, es como inductivo, una cosa así. Claro. Pero la idea es hasta aquí. ¿Por qué hasta aquí? Porque por inducción tú estás diciendo que estás tomando el interior de un conjunto igual al interior del interior de ese conjunto. Entonces, si hacemos interior, 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 bueno, tomemos el interior del más grande. La idea es esa, que paremos hasta ahí nomás. Que el interior de A es igual a. Que el interior del interior de A es igual al interior de A. Por lo tanto, el interior de A es un abierto, por definición. Bien, supongo que se entendió algo. Después lo pueden repasar, lo pueden mirar. El documento voy a tratar de subirlo ahora. ¿Ya? Tengo que modificar las cosillas que están mal, a ver qué es lo que está mal. Creo que hasta aquí estaba bien, esto sí está bien. Entonces, sí queda el conjunto abierto. En general yo no leo los documentos cuando estoy haciendo la clase, ¿eh? Sino que los tengo como referencia para seguir. No me gusta eso de estar leyéndoles el documento, ¿y para qué? Si ya lo van a ver después. Solamente les explico lo que tienen que entender, supongo. Y no, creo que está todo bien.
aquí me falta un sub R, ya, siempre y cuando la notación sea la misma que vimos antes. Ojalá que sea la misma. Creo que sí. Ya. Me suena haberla visto. Ya, entonces, ojalá que sea así. B sub R de A, ya, me falta un R ahí. Aquí estamos bien, sí. Tengo como tarea la desigualdad regular. Y algo faltaba de acá, ¿no? No, creo que de acá no. Sí, el El Z. es- Ya, muy bien, el Z. El Z ahí. Aquí L grande. Pues tengo harto de error en este documento. Igual son errores mínimos, ¿eh? de tipografía. En el fondo sí. Porque me di cuenta al tiro de todo. De todo. Bueno, este era claramente darse cuenta, pero este era más difícil de recordar. Por eso en mi cabeza no cumplía la E en particular. No cumplía el en particular, por eso, que aquí era Z. Y eso creo que es. Ahí creo que estamos bien. XZ, ZI, XY, X igual 0, sí. Creo que está todo correcto. Bueno, y algunas cosas quizás en negrita, que generalmente las definiciones las pongo en negrita. Y eso. Ya. Entonces, lo dejamos hasta aquí, chicos. Si es que ya no hay más dudas. Y nos estamos viendo el viernes. ¿Ya? Que tengan buena semana. Una ¿Sí? última cosa. El Dígame. control de la otra semana entra hasta antes de esto, ¿cierto? En ¿Eso 2 es antes? semanas más. ¿O no? No, es de la otra, sí, Haz- es de la otra. Sí, tiene razón, es de la otra. Es que el viernes no. había dicho 2 semanas más, sí. Sí, es hasta antes de esto. Yeah, yeah. Así que ningún problema. Pueden relajarse un poquitito con espacios métricos. Poquito, pero pueden relajarse. Ya, ahora Ahora sí. sí. Ahora sí el dedito para arriba. Ahí nos vemos. Nos Entonces, vemos, profe. el viernes. Que estén muy bien. Buena semana. Chao, Chao. profe, que esté bien. Chao, chao. Igualmente a ustedes.